del gasto de gobierno. Junto a las políticas de ajuste restrictivas, se procedió al cambio y ajuste estructural, que consistió en la apertura de la economía mexicana a los flujos financieros y mercantiles internacionales y en su inserción forzada a la globalización capitaneada por los Estados Unidos. La agenda de reestructuración neoliberal de la economía ha avanzado sin interrupciones desde entonces. No obstante, el capital financiero ha empujado las llamadas reformas estructurales de tercera generación. Entre ellas destacan: 1. La privatización de los servicios de seguridad social, como es el caso de las pensiones para el retiro. 2. La apertura al capital privado de los sectores estratégicos ligados a la producción y distribución de energía. 3. La construcción de grandes obras públicas por medio de las llamadas asociaciones público-privadas. 4. Una reforma fiscal que disminuya aún más el impuesto sobre la renta y en su lugar aumente los impuestos al consumo, como es el caso del IVA generalizado a medicinas y alimentos. Y 5. La total desregularización del mercado. La política económica seguida por el Estado está concentrada en la estabilidad macroeconómica, beneficiando los capitales financieros internacionales y en detrimento del nivel de vida del grueso de la población. La llamada estabilidad macroeconómica, que beneficia a unos cuantos, se obtiene sacrificando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los campesinos. Así, contamos con una política monetaria que tiene como fin último el control de la inflación, sacrificando el crecimiento económico y la utilización del tipo de cambio como palanca para impulsar la industria mexicana. Asimismo, la política fiscal, que mantiene el equilibrio presupuestario, se subordina al objetivo de la política monetaria. La apertura económica sin estrategia y la ausencia de una política industrial han impedido la generación suficiente de empleos. Asimismo, el alza de los precios de los alimentos afectó el poder adquisitivo de las familias. Todo esto se traduce en un saldo de 12 millones de personas más arrojadas a la pobreza durante el sexenio de Calderón. Hablar de desempleo es también hablar de la precarización del trabajo. Los datos muestran que el número de mexicanos ocupados en la economía informal asciende a 14 millones. De ellos, 4.2 millones pertenecen a la población ocupada que no recibe ingresos. 6.4 millones perciben cuando mucho un salario mínimo, y otros 10.8 millones ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Según cifras del INEGI, ha aumentado el desempleo, la ocupación parcial y la desocupación con estos porcentajes. En 2006, la tasa de desocupación era del 3.6%, mientras que en el 2011 ascendió al 5.4%. En el 2006, la tasa de desocupación era del 6.9%, mientras que en el 2011 ya ascendía a 8.2%. Tal como lo muestran los datos, entre las circunstancias que privan en el mercado de trabajo, como son el desempleo, trabajos en condiciones laborales precarias, la informalidad y la subocupación, dan como resultado que más de 12 millones de jóvenes enfrentemos dificultades de inclusión en una trayectoria de trabajo decente. Este modelo económico necesita del despojo de las garantías de los trabajadores. Para ello, se implementan diversas medidas que evitan que estos organicen y defiendan sus derechos. Durante el sexenio de Felipe Calderón se han dado problemáticas como la desaparición de Luz y Fuerza, algunos charrazos en el magisterio, como en Chiapas, en Baja California y en la sección 9 del DF. De igual manera, no se ha resuelto la situación del Bester Gordillo y el CENTE. No se ha dado solución al problema con la CENTE.
con los mineros desde 2006 en Cananea, Sicarza, Tasco y Sombrerete, con los trabajadores de tierra en aviación, con los trabajadores de la vidriera de San Luis Potosí, con los petroleros independientes, entre otros. Este modelo económico no solo reduce las condiciones de vida de la mayoría de la población en beneficio de unos cuantos, sino que también se basa en la sobreexplotación de los bienes naturales del país. El modelo económico depredador, tanto en su ámbito productivista en el sector rural, en el desarrollo de infraestructura turística por y para extranjeros, así como su dimensión extractivista, implica un fuerte deterioro ambiental, caracterizado por la pérdida de hábitats y biodiversidad, por la aceleración de los procesos de desertificación, por la pérdida y degradación de suelos, por la incapacidad de agua, por el menoscabo de reservas de agua fósil, por la intrusión de agua contaminada en las costas y por el deterioro o desaparición de lagunas costeras. En resumen, la salud y funcionalidad de los ecosistemas y con ello la degradación de los recursos ambientales básicos para la supervivencia humana y de la vida misma. Estos procesos han generado a la vez un enorme proceso de resistencia de pueblos y comunidades campesinas y de pueblos originarios que son despojados de sus tierras para fomentar el crecimiento económico basado en megaproyectos de infraestructura, mineros, carreteros y energéticos. Entre muchos otros, destacan los procesos de resistencia en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales de la Parota, en Huesca, en El Zapotillo, en Cherán, en Ostula, en Ocotlán, en el Cerro de San Pedro, en la delegación Magdalena Contreras, entre cientos de resistencias más. En conclusión, el sexenio de Felipe Calderón solo ha profundizado un modelo económico basado en la pobreza y marginación de la mayoría de la población, en la explotación de los recursos naturales a costa de las comunidades y donde el objetivo principal es la ganancia de los grandes capitales nacionales e internacionales. El movimiento Yo Soy 132 está consciente que el mercado no es la panacea para los males que enfrenta la sociedad y que el gobierno y la sociedad deben de jugar un rol fundamental para resolver los problemas económicos que aquejan al país. El neoliberalismo nos empobrece, excluye, margina y violenta. Es por eso que el movimiento Yo Soy 132 se pronuncia a favor de una economía humana, justa, soberana, sustentable y en paz. Esos fueron los resultados